Y aconteció que después de separarnos de ellos, zarpamos y vinimos camino directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos, y cuando avistamos a Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí su cargamento. Y hallando discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Y cuando cumplimos aquellos días, partimos y nos encaminaron todos con sus esposas e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la ribera, oramos. Y abrazándonos unos a otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros, cumplida la navegación, vinimos de Tiro a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al día siguiente, partiendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y éste tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, y deteniéndonos allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Y cuando él vino a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y cuando oímos esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y después de estos días, tomando nuestro bagaje, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Mnasón de Chipre, un discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Señor y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley, y están informados acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apartarse de Moisés, diciéndoles que no deben circuncidar a sus hijos, ni andar según las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá, de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí. Tómalos contigo y purifícate con ellos, y paga con ellos para que rasuren sus cabezas, y todos entenderán que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente y guardas la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito y acordado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que fue sacrificado a los ídolos, y de sangre, y de estrangulado,
y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta que una ofrenda fuese ofrecida por cada uno de ellos. Y cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, dando voces: «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar, y además ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar», porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se agitó y se agolpó el pueblo, y tomando a Pablo lo arrastraron fuera del templo, y enseguida cerraron las puertas, y cuando iban a matarle fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este de inmediato tomó soldados y centuriones y bajó corriendo hacia ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y cuando llegó a las gradas, aconteció que fue llevado en vilo por los soldados a causa de la violencia del pueblo, porque la multitud del pueblo venía detrás, gritando: «Fuera con él». Y cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: «¿Me permites decirte algo?». Y él dijo: «¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4,000 hombres sicarios?». Entonces Pablo le dijo: «Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, y te ruego que me permitas hablar al pueblo». Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: «Varones hermanos y padres, oíd mi defensa que hago ahora ante vosotros». Y cuando oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dijo: «Yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles así hombres como mujeres, como también el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también recibí cartas para con los hermanos, e iba a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y aconteció que cuando hacía mi jornada y llegaba cerca de Damasco, como a mediodía, repentinamente resplandeció del cielo una gran luz que me rodeó, y caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Yo entonces respondí: «¿Quién eres, Señor?». Y me dijo: «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: «¿Qué haré, Señor?». Y el Señor me dijo: «Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas». Y como yo no podía ver a causa de la gloria de aquella luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco.
Entonces un Ananías, varón piadoso conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora le miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, mientras oraba en el templo, fui arrebatado en éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal cuanto antes de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba por las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu mártir, yo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos daban voces y arrojaban sus ropas y echaban polvo al aire, el tribuno mandó que le llevasen a la fortaleza y ordenó que fuese interrogado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano, a un hombre romano, sin ser condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: mira bien qué vas a hacer, porque este hombre es romano. Entonces vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú romano? Él dijo: sí. Y respondió el tribuno: yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo la tengo de nacimiento. Así que enseguida se apartaron de él los que le iban a interrogar, y el tribuno, al saber que era romano, también tuvo temor por haberle atado. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la que era acusado de los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo le presentó delante de ellos.